Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al que una cruz no impidió mostrarme su amor y que su vida entregó sin nada que importar. Él solo vio mi condición, perdido y pecador. A Él le doy mi adoración por su fidelidad. Tanto amor, tanto amor, sublime amor, eterno amor, incomparable. Salvo soy, preciosa sangre que la cruz Él derramó. Fue por amor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, les doy la bienvenida al Ministerio Querigma. Para mí es un gozo, es una alegría estar una vez más aquí con ustedes compartiendo la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, pues en este día el Señor ha querido que sea el vaso a través del cual el Señor comparta un mensaje, el Señor comparta una enseñanza. A lo largo de estos días, en la mayoría de las congregaciones nos encontramos en consagración, nos encontramos en periodos de reconciliación, en periodos de avivamiento. Y pues, amado hermano, es una actividad, es una labor, es una tarea, es una dinámica hermosa, preciosa que en la iglesia desde sus principios se ha establecido y que es algo hermoso. Si alguno de ustedes me ve en este momento, en este video, y pertenece a alguna otra asociación, alguna otra iglesia ajena a la doctrina, a la enseñanza, a la disciplina de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad del buen pastor, bueno, permítame darle un pequeño contexto. En estos días previos al 31 de diciembre, donde nos unimos a realizar un culto de acción de gracias a nuestro Dios por el año material, por el año civil que el Señor nos concede. Y pues, hermanos, previo a ese culto, bueno, tenemos la buena enseñanza de tener unos días, unas semanas de preparación previo para, hermanos, buscar la dedicación, buscar la consagración. Sabemos que la consagración es permanente, sabemos que el avivamiento también es permanente, pero en estos días se nos convoca a reconciliarnos en una semana o en algunos días, según el lugar, según la zona, para si hay alguna falla, alguna falta que pueda, pues, afectar la relación en la iglesia. Bueno, pues nos acercamos los hermanos y nos reconciliamos en un acto precioso. Después de unas semanas de reflexión, de unas semanas de estudio bíblico, de ayuno, de consagración, de oración, pues también se nos invita en 1, 2 o 3 semanas o el tiempo que sea así determinado en cada congregación por la orden ministerial. Bueno, pues, hermanos, esos días se dedican
para buscar el Espíritu Santo. Y fíjese, amado hermano, que el tema que en este momento traigo a mi corazón, al corazón de ustedes, va precisamente con una pregunta. Y la pregunta es, ¿debo pedir el Espíritu Santo? ¿Debo pedir el Espíritu Santo? Bueno, quiero invitarte, amado hermano, a que reflexionemos en este mensaje con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que meditemos en Él, que le pidamos al Señor Jesucristo que tenga, pues, a bien poner en nosotros el entendimiento, en mi persona, las palabras para poderme dirigir a ustedes, en ustedes abra el corazón, abra el entendimiento, el Espíritu Santo sea quien en ustedes nos dé juntos el entendimiento para poder comprender la bendita palabra del Señor Jesucristo. Vamos entonces, amado hermano, a la palabra. Les invito a abrir el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer. Hechos, capítulo 1, versículo 4, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oístes, dijo de mí, que esperasen la promesa del Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, aquí tenemos este pasaje escritural donde nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos, a un alrededor de 500 hermanos, y se presenta ante sus discípulos, y después, unos minutos antes de abandonar este planeta, de ir a su trono de gloria, a volver, hermanos, donde Él estaba primero, como dice el texto, hermanos, dice: no salgáis de Jerusalén, no se retiren, vayan, esperen la promesa del Padre, que oístes, dijo de mí, y hace una referencia al Espíritu Santo, ¿verdad? El versículo 8 dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Entonces, está hilado estos dos versículos refiriéndonos a que esa promesa es el advenimiento del Espíritu Santo. Pero aquí entra la pregunta que con la que comencé. ¿Debo pedir el Espíritu Santo? Bueno, permítanme, disculpen que tenga que hacer una pregunta más y que responda esta pregunta con otra pregunta, ¿verdad? Vaya, sé que en el diálogo secular, en el diálogo correcto, no es adecuado, no es ético, quizás en algunos casos, responder con otra pregunta. Pero miren, el Señor Jesucristo llegó a utilizar este recurso. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones. Y esta pregunta puede tener dos intenciones, y contestar con otra pregunta es darle respuesta a ese vacío que existe entre los dos pensamientos del por qué alguien puede preguntar si debo pedir el Espíritu Santo. Entonces, esta pregunta puede haber dos sentimientos en los corazones. Una, donde hay una pregunta genuina sobre que si yo necesito pedir, y en ese necesito va también incluido, va implícito qué necesito hacer para recibir el Espíritu Santo. Pero también está la otra razón por la cual esta pregunta se haga, y es que yo no necesito, y es una forma de que quiero que opines o que respondas lo que yo quiero escuchar. Debo pedir el Espíritu Santo, y la segunda opción o el segundo sentimiento por el cual se hace esta pregunta es porque yo creo que no debo de pedirlo. Entonces, en uno existe el deseo y el anhelo, e incluso el qué necesito hacer, y en el otro simplemente, hermanos, es una autojustificación para decir que no necesito pedir el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esta pregunta con la que respondo o con la que comienzo esta respuesta es:
¿Y por qué no? Es una pregunta muy sencilla, quizás y a lo mejor hasta muy obvia, muy común, pero ¿y por qué no, amado hermano? ¿Por qué no pedir el Espíritu Santo? ¿Por qué no acercarme? ¿Por qué no ir ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y pedir la llenura de su presencia? ¿Por qué no? El Señor Jesús les dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que sean llenos de la virtud, hasta que reciban, hasta que se cumpla la promesa, lo que ha sido prometido, lo que mi Padre, en su naturaleza humana, decía Jesús, ha prometido de mí, que enviaría otro consolador, que enviaría la presencia del Espíritu Santo, que no es otra cosa que Dios mismo en los corazones, en el cuerpo, porque recordemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Las personas han aceptado a Jesús en su corazón, han recibido a Jesús, pero ahora es necesario que Jesús, hermanos, en el testimonio del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, tome el control de nuestro ser, tome el control de nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Y esa es parte de lo que conlleva, hermanos, pedir el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no debería de pedirlo? ¿Es acaso algo malo? ¿Es acaso algo incorrecto? ¿Es acaso algo que me perjudica? ¿Es algo acaso que me interfiere en mi relación con Dios? Por el contrario, vamos a ver 5 razones por las cuales debo de pedir el Espíritu Santo. Pero quiero antes, amado hermano, que analicemos una cosa. Vamos a San Juan, Evangelio según San Juan, Evangelio Juan, allá en el capítulo 20, versículo 21, versículo 23. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 21, versículo 23, de la siguiente manera. Entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Jesús posa delante de ellos y dice, paz a vosotros. Ustedes conocen, Jesús ya había resucitado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La gran comisión. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Observe, tomad el Espíritu Santo. Bueno, y luego dice, a los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Obviamente está hablando en un análisis del texto del versículo 23, en una exégesis, está refiriéndose, hermanos, a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Las personas no perdonan pecados. Si alguno diría textualmente que este texto está dándole libertad al cristiano de perdonar pecados, sería algo terrible, sería, hermanos, rayaríamos en la blasfemia bíblica. Entonces el texto dice sobre el predicar, sobre el anunciar, pero antes de que fuesen a predicar, antes de que llevasen el mensaje de la gracia, era necesario que recibiesen el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que reciban. Pero ahora aquí nos encontramos con una aparente contradicción. Dice el texto, y Jesús les dijo, en este caso, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Entonces, ¿recibieron ahí el Espíritu Santo o lo recibieron hasta el final del día del Pentecostés, hasta el 50º día de la fiesta después de la Pascua? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, el Señor les está anunciando, es una preanunciación, en donde el Señor les está diciendo, miren, observemos el versículo 21, vamos paso por paso, dice el verso 21. Entonces le dijo Jesús, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está hablando sobre el mandamiento de la gran comisión. Van a ser enviados a predicar las buenas nuevas de salvación. Versículo 22, que se hila con, hermanos, Hechos capítulo 1, 4 al 8. Dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo.
Aquí lo que el Señor les está diciendo es que van a recibir, que van a tener en ese momento la potestad, la autoridad de recibir el Espíritu Santo. La palabra tomad es, hermanos, una palabra griega que es lambano. Lambano, como se debería de pronunciar, lambano. Esta palabra griega es un verbo primitivo que se refiere o que se traduce de una manera literal como tomar, pero que también sus variantes, hermanos, de significado es echar mano. El Señor les está diciendo, recíbanlo. Sí, en otras palabras, tienen la autoridad, tienen la libertad de recibirlo. La pregunta sería, ¿cuándo? Bueno, no salgáis de Jerusalén hasta, y ahí habla de un tiempo, hasta que reciban la promesa. Ahora, vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó, acuérdense, Juan capítulo 20, en el caso del versículo 21. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis dijo de mí, versículo 22 de Juan, capítulo 20, ¿verdad? Y de ahí vamos adelante, versículo 5 de Hechos, capítulo 1, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. ¿Se da cuenta lo que Jesús está diciendo? Entonces, cuando Jesús nuestro Señor en Juan capítulo 20, versículo 22, sopló y les dijo, tomad, utilizando el verbo lámbano, no está diciendo en este momento recíbanlo, ya lo tienen, ya, nada más vayan y confírmense. No, sino que les está dando una preanunciación de la autoridad que recibirían, hermanos, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Tienen la potestad, tienen la libertad, vayan, recíbanlo, tómenlo, echen mano del Espíritu Santo. Eso es lo que significa el verbo lambano, echen mano del Espíritu Santo, ¿verdad? No se vayan a predicar, no vayan, no vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y todas las partes del mundo sin que antes sean sellados del Espíritu Santo. Ahora ya vemos entonces donde dice Hechos capítulo 1, en el versículo 5, porque Juan a la verdad os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. No muchos días después de esto. Y ahí nosotros ya vemos, ya conocemos, ya entendemos cómo sucedió. Pasaron algunos días, estuvieron reunidos un aproximado de 7 días, hasta que llegó al final de la fiesta del Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo es que pasó un tiempo? Pero del día de Pentecostés al día que el Señor les anunció y Él subió, hermanos, y estuvo allá con ellos en Jerusalén y se despidió y dijo, vayan y no salgan de Jerusalén, pasó un lapso de tiempo, no fue inmediato. Bueno, es importante entender estos conceptos, porque si nosotros leemos un solo texto, si yo leo nada más Juan 20, 22, voy a decir ya, soplar, y ya recibieron en ese momento, ya hablaron en lenguas y puedo agregarle muchas cosas que la Biblia no dice. Pero si veo el contexto, si compagino la palabra de Dios y vamos trazando una línea de tiempo de los acontecimientos y del concepto bíblico, miren, aquí debemos de tener mucho cuidado. Quiero mencionar algo que es delicado y que debemos de tener mucho cuidado. El mundo teológico, es decir, la teología, no solamente la sistemática, no solamente la teología moral, la teología natural, como en el tiempo de los griegos era su apogeo. Existen distintos tipos de conceptos de la teología, no nada más es la teología sistemática. Sin embargo, cada apreciación de la teología muchas veces toma los textos y comienza a hacer sistemáticamente una enseñanza
en base a un texto, y la gran diferencia o el choque del estudio analítico del texto muchas veces no está del todo de acuerdo con el estudio de la exégesis de la bibliología, o en este caso, los biblistas muchas veces no concuerdan con los conceptos teológicos. Por ello es que hay que tener mucho cuidado. Es cierto que en Internet hay muchos teólogos, es cierto que en Internet hay mucha enseñanza de teología, institutos que pueden ofrecer unas enseñanzas teológicas, pero debemos de entender que están ya predispuestos conforme a un concepto, y que a veces el teólogo toma el texto y comienza, hermanos, a desarrollar una serie de ideas y de pensamiento, una idea de pensamiento en base a lo que interpreta del texto. El biblista no, busca la raíz, trata de entender, busca la semántica, la sintaxis, analiza el texto en distintos puntos de vista, desde distintos ángulos. Dice, a ver, este texto desde este ángulo yo entiendo esto, este texto desde otro ángulo entiendo esto. Voy a poner un ejemplo. En el tiempo bíblico existían alrededor de cuatro idiomas. Vamos a ver, era el griego, el latín, era el hebreo y el arameo, ¿verdad? Que eran en este caso los judíos que ellos entendían este idioma. Pero eran los 4 idiomas generales que existían. El idioma universal, como hoy en día el inglés, pues era el griego. Posteriormente se implementó por el Imperio Romano el latín y así. Bueno, un análisis no teológico, sino un análisis biblista, desde el punto de vista de la bibliología, del análisis del texto, de la exégesis, siempre va a decir, a ver, yo como griego, ¿qué entiendo de este texto? Yo como hebreo, ¿qué entiendo de este texto? Como latín, ¿qué entiendo? Porque una palabra en latín significa y difiere muchas veces del griego. Una palabra griega difiere muchas veces de la percepción hebrea, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se saca, hermanos, el análisis. Ahora sí se conjuga, permítame volverlo a repetir, se conjuga con el pensamiento teológico, y ahora sí se hace un análisis del texto, de la historia, del contexto y, hermanos, incluso hasta de la cultura, de la lengua, de lo que se entendía, de lo que se percibía y del texto histórico, es decir, una línea del punto A al punto B, que es lo que de una manera muy breve hemos tratado de hacer ahorita analizando este texto. Y nos damos cuenta, hermanos, que obviamente pasó un tiempo en el que el Señor sopló, les dio la autoridad, preanunció que recibirían el Espíritu Santo, dijo, echen mano, vayan y tómenlo, y pasó unos días hasta que recibieron, ya en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo. Ahí hay otro tema que no voy a tratarlo en este momento, pero ¿los apóstoles ya eran bautizados? Porque si ya eran bautizados, pues entonces ¿para qué recibieron el Espíritu Santo después si ya eran bautizados? Porque la idea muchas veces existe de que cuando yo me bautizo, ya recibí el Espíritu Santo. ¿Ya para qué busco el Espíritu Santo si cuando me bauticé ya lo recibí? Y esta idea, vamos a ver, precisamente está en Efesios. Les invito, amado hermano, a leer la carta a los Efesios, en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 1. Vamos a ver Efesios. Ahí ustedes con sus Biblias, síganme en sus Biblias. Amados hermanos, es importante que usted coteje con la bendita palabra de Dios. Hermanos, el texto. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Desde que creísteis. Si usted tiene una versión 60, se va a dar cuenta que la palabra desde es cambiada cuando. ¿Cuándo? Desde y cuándo.
Las dos se refieren a un tiempo. Aquí es una partícula primitiva del griego, que es una palabra que es kai. La palabra kai se traduce, en el caso de la versión 1909, la traduce como desde, es decir, refiriéndose a un tiempo. La versión 60 también interpreta ese tiempo, pero en un momento. Dice cuándo, en el instante. Ahora, vamos a ver, hermanos, que esta partícula primitiva, kai, se está refiriendo, hermanos, a un variante de tiempo, al momento, en aquel acontecimiento, en aquel día, cuando ustedes recibieron el bautismo, cuando ustedes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, bueno, en ese tiempo, en ese momento, también recibieron el Espíritu Santo, pero no se está refiriendo al instante, a decir, di amén, y en el momento que digas amén, ya eres bautizado. No se está refiriendo a ese instante que muchas veces el mundo teológico traduce e interpreta así. Pero en el concepto de la exégesis bíblica podemos ver que el término, como dice el versículo 13, hermanos, desde que creíste o cuando creíste, es, hermanos, una partícula primitiva cumulativa o copulativa. Así, cuando, de manera, que está refiriéndose a un tiempo. Así, cuando, de manera. Son las tres variantes de interpretación que esa palabra puede tener. Así, cuando, de manera o desde, refiriéndose al tiempo. Ahora, vamos a ver qué fue lo que aconteció. Gracias a Dios que tenemos el registro de los primeros cristianos de Éfeso. Vamos a ver en Hechos capítulo 19. Y en Hechos capítulo 19 podemos encontrar, amado hermano, el texto. Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andada a las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos de Apolo, dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Observe, después, ahí está la partícula primitiva, kai, después que creísteis. Y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo, no sabemos. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, con razón. Versículo 5, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya no fue necesario la imposición de manos, porque en el momento que fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. ¿Dice así el texto? No. Eso podría interpretar la teología general, pero dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron, y eran como unos 12. ¿Se da cuenta que está hablando de tiempos? ¿Verdad? Hermano, ¿cuándo recibió usted a Cristo? No, pues allá en el año 1940. Estoy refiriéndome a un tiempo, partícula primitiva kai, copulativa o cumulativa, que es la partícula que dice refiriéndome a un tiempo, refiriéndome así en aquel tiempo, o cuando fue el 1920, 1940, 1990, en el 2000, pero no estaba hablando exactamente que fue 1999 y cerrando el 2000, en ese momento fui bautizado. No, como muchas veces el mundo teológico quiere interpretar. ¿Sí? ¿Cuándo recibiste el Espíritu Santo? No, pues cuando me bauticé, pero me puedo referir al año, a ese mes o a esa semana. O unas horas después, como aconteció aquí, fueron bautizados, sumergidos en agua, y después Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tiempo posterior, ustedes, cuando creyeron, fueron bautizados del Espíritu Santo. Claro, se está refiriendo a un tiempo, se está refiriendo a un periodo, pero no está refiriéndose al acto instantáneo de que en el momento que se bautizaron en agua, pues ya, ahí en ese momento recibieron. Ahora, mire, amado hermano,
analizando esto, analizándolo de una manera muy básica. Bien, la Biblia nos habla del derramamiento del Espíritu Santo en 2 tiempos y un posible tercer tiempo. Vamos a ver 3 tiempos. Antes de ser bautizado en agua, después de ser bautizado en agua y muy posiblemente también inmediatamente después de ser bautizado en agua, como fue el caso de estos discípulos de Éfeso, ¿verdad? ¿Y eso dónde lo encontramos? Bueno, hermanos, la Biblia nos lo narra y nos dice que precisamente así aconteció. Miren, vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 15. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían recibido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. O sea que el Señor ahí hizo excepciones. Ellos eran bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento que usted es bautizado en el nombre de Jesús, no va ya implícito el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver al revés. Primero fueron bautizados del Espíritu Santo y después tuvieron que ser bautizados. Ahora, vamos a ver. Hechos capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 47. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Amado hermano, nada más veamos, siempre, es lo que les digo, miren, el teólogo siempre va a interpretar de acuerdo a una idea ya preconcebida. El biblista o el que analiza el texto de una manera más profunda, el exegeta, digámoslo así, siempre va a ver el texto de distintos ángulos. Bien, vamos a ver el texto. A ver, miren, observemos, prestemos atención en esta parte. Bien, miren, yo no necesito buscar el Espíritu Santo porque ya soy bautizado en agua y cuando me bauticé en agua recibí el Espíritu Santo. Bien, ahora pregunto, si yo recibo el Espíritu Santo antes, ¿ya no necesito bautizarme en agua? Porque en el momento que recibí el Espíritu Santo, ¿ya recibí el bautismo en agua? La respuesta se la dejo a usted. Vamos a ver cinco razones por las cuales tengo que pedir el Espíritu Santo. Usted puede tomar la decisión de no hacerlo, pero se va a perder de 5 beneficios. 5 razones que nos traen un beneficio implícito. Primera razón, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Mas recibiréis la virtud y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y todos los fines de la tierra. Imagínense la virtud. Y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera. No significa vamos a ser superpoderosos. No, la virtud viene del Señor, la autoridad de ir a hablar, predicar la palabra, no de hacer señales, no de tumbar gente, no de hacer milagros, que las manos crezcan, que las personas adelgacen por la oración. No es ese tipo de poder. El poder es la autoridad de ir y predicar la palabra. La autoridad, hermanos, de llevar el mensaje a las almas y que ese mensaje entre en el corazón, no por nuestras palabras, no por nuestra intelectualidad, no por nuestro conocimiento, la habilidad, no por nuestra dicción, no por nuestra forma de expresión, no por la intelectualidad que pueda poseer el hombre, no, sino por la virtud del Espíritu Santo. Quien no busca el Espíritu Santo se pierde de esto, ¿no? De estar constantemente buscando. La palabra de Dios evidencia, dice que Pedro, en Hechos capítulo 2, recibió el Espíritu Santo y luego, y estando Pedro lleno, habló. Y siendo lleno, hermanos, Esteban, cuando fue apedreado. Entonces, así, sucesivamente, la Biblia nos habla ser lleno, y estando lleno del Espíritu Santo, y siendo lleno del Espíritu Santo, es decir, busca uno constantemente la virtud del Espíritu Santo. Si alguno de nosotros tiene toda la virtud ya y no es necesario buscarla, pues entonces no pida el Espíritu Santo.
Pero si hay necesidad de su dirección, de su virtud, tenemos que pedir, Señor, lléname, lléname, Señor, cada día, en cada momento. Segunda razón, comunión. Tenemos comunión, hermanos. Gálatas 5, vamos a ver, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 25 y 26. Gálatas 5, y la palabra de Dios dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, arribando los unos a los otros, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Cuando buscamos el Espíritu Santo, amado hermano, buscamos la comunión. ¿Por qué? Porque buscamos establecer una relación entre nosotros. Aquí no entra la expresión de decir, con que yo esté bien con Dios, no me importa que esté mal con los demás. No, porque hallaremos gracia delante de Dios y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Entonces, cuando yo busco el Espíritu Santo, busco una buena relación, una buena comunión con mi hermano. Como dice el texto, si vivimos en el Espíritu, pues andemos en él. ¿Cómo? No seamos codiciosos, irritando los unos a los otros, envidiándonos, peleando, hermanos. Oiga, imagínese un hermano buscando el Espíritu Santo. ¿Usted cree que va a estar pensando en pelear con el pastor, estar peleando con el obrero, con el director de coro, con el instructor de niños? Hermano, no, va a estar buscando el Espíritu, la llenura, y eso le va a traer relación, le va a traer comunión en la iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Ahora, vamos a ver, número 3, la consagración. El buscar el Espíritu Santo, una razón, ¿por qué? Porque, hermanos, buscamos tener una buena consagración. Gálatas 5:16, ahí mismo nos quedamos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Vamos a buscar una buena consagración. ¿Qué es consagración? Apartarnos. Dice el texto sagrado, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. El que va a buscar el Espíritu Santo va a buscar agradar a Dios y por ende alejarse de las cosas que dañan, alejarse de las cosas que perjudican, alejarse del pecado, alejarse. Hoy en día entra de moda de que voy a ayunar de televisión en este periodo de consagración. Y cuando termina el periodo de consagración, ¿qué? ¿Ya se acabó el ayuno de televisión? Voy a ayunar de decir malas palabras porque estoy en consagración. Y cuando termina el periodo de consagración, ¿ya puedo decir entonces malas palabras? No, es una constante. El que está buscando el Espíritu Santo está buscando consagrarse constantemente, día con día. Aquel que llegue a decir, yo ya tengo toda la plenitud del Espíritu Santo, no necesito buscarlo, pues entonces no va a buscar su consagración. Va a buscar a lo mejor ayunar y orar por alguna necesidad, por alguna petición, pero eso no es consagrarse en búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Son cosas muy distintas. Para eso invito a que analicemos la forma de consagración del pueblo judío, del pueblo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cómo el sacerdote debería de consagrarse. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito. Entonces, bueno, como una especie de tarea, si se pudiese decir así, investigue cómo era la consagración en el Antiguo Testamento, como una enseñanza, claro, no estamos bajo la ley, pero eso quedó para nuestra enseñanza, bendito sea Dios. Ahora, vamos a ver número 4, buscamos dirección. ¿Por qué tengo que pedir el Espíritu Santo? Porque en la búsqueda del Espíritu, en la búsqueda del derramamiento del Espíritu Santo en mi vida, busco la dirección. Vamos a ver San Juan o el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice el texto sagrado, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amado hermano, la búsqueda del Espíritu Santo
la búsqueda constante de ser saturado, de ser llenado, de ser tomado del poder del Espíritu Santo, va a traerme dirección, hermanos, va a guiarme, va a conducirme. Es decir, entre más lo pida, más beneficio. Es más perjudicatorio no pedirlo. El tomar la actitud de no pedir, de no solicitar el Espíritu Santo, perjudica más que el que yo dedique un tiempo para pedirlo. Último, Hechos 5:33, y es obediencia. ¿Por qué? Quinta razón por la cual debo de pedir el Espíritu Santo y a la vez beneficio, porque obedezco al Señor. Hechos 5:33. El Señor Jesús dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu. Recuerde que el Señor se apareció a 500 hermanos, alrededor de 500 hermanos. ¿Cuántos estaban en el Pentecostés? Alrededor de 120. ¿Qué pasó con los otros 380? Bueno, no sabemos. Eran 120 aproximadamente los que estaban ahí. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que muchos no lo pidieron. Y solamente los que estaban ahí esperando son los que recibieron. Hechos 5:33. ¿Qué dice el texto sagrado? Hechos 5:33 dice, es el 32, corrijo, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una premisa dentro de la búsqueda del Espíritu Santo es la obediencia. No salgáis de Jerusalén. No, Señor, tú ya soplaste sobre mí. Tú ya soplaste y dijiste, tomad del Espíritu Santo. ¿Eso entendieron los discípulos? No. Los discípulos entendieron que tenían que ir y obedecer. Hermanos, buscar el Espíritu Santo es obediencia. Y no es obediencia al hermano, no es obediencia a la autoridad, no es obediencia a una doctrina de tal iglesia o de tal institución. Es una obediencia al Señor. Tenemos que buscar, tenemos que pedir. Es mucho más beneficioso. Es que tal libro nos enseña que ya no es necesario, que de qué sirve buscar el Espíritu Santo con una vida de pecado. No estamos en contra de buscar una vida de consagración, sino a veces la falsa idea de no buscarlo. Es que en tal enciclopedia dice así, o tal autor, o tal escritor famoso, o tal instituto de renombre dice. Hermanos, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No salgáis de Jerusalén. Pero eso lo dijo aquellos hombres. Bueno, y nosotros entonces ya no necesitamos. Si aquellos hombres que anduvieron con Jesús y que lo vieron en persona, que lo conocieron, que anduvieron con Él, fue necesario ir a buscarlo, ¿cuánto más nosotros? Amado hermano, mi deseo es que el Señor Jesucristo le bendiga con este mensaje. No deje de pedirlo, no deje de buscarlo. Dios sabe cuándo se lo va a dar. No busque hablar en lengua, no busque temblar, no, eso es evidencia. Cuando ya el Espíritu Santo esté en usted búsquelo. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y Dios se va a ir dando, Dios se va a dar manifestación en usted. Dios se va a manifestar en su momento, en su tiempo. Bendito sea Dios, que se puso de pie y no pasó nada. No se desanime, mañana búsquelo. En el día, en el trabajo, en el camino, búsquelo en todo momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amado hermano, mi deseo es que el Señor le bendiga y le guarde. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. No se pierdan el próximo viernes, hermanos, también en este mismo horario, si Dios así lo permite, también se compartirá un mensaje de la bendita palabra del Señor Jesucristo que será de grande bendición para su alma. La gracia y la paz de Cristo sea con usted. No olviden de compartir este video. Dios les guarde, Dios les bendiga en el amor de Cristo.